La memoria es una cualidad que tienen algunos muy privilegiada y se acuerdan de todo. Y hay otros que tenemos la memoria de papel, que necesitamos escribir las cosas para recordarlas. Y entre los excelentes y los que estamos más, hay muchas variedades. ¿Quién recuerda a ustedes el mensaje de la semana pasada, del domingo en la mañana? El título nada más. A ver, sí. Dice, a ver si lo cuento bien, el tema dice, aprendiendo en Cristo la paciencia. Aprendiendo en Cristo la paciencia. Y eres un hermano que tiene memoria de papel, y es más segura que la memoria excelente de muchos que la tienen, pues tal vez porque llegaron un poquito después del inicio, nos enteraron, aunque procuro repetir el título varias veces. Pero hermanos, tomen nota, eso es una muy buena ejemplo de nuestro hermano que ha leído lo que él anotó, y no solamente lo anotó en el corazón, ¿verdad? Bueno, oren. Hoy vamos a compartir otra parte de la paciencia. Si hace 8 días dijimos aprendiendo de la paciencia, hoy vamos a hablar de viviendo la paciencia en Cristo. Hace 8 días fue aprendiendo. Ahora vamos a poner el título viviendo en Cristo la paciencia. Y es porque es muy necesario reconocer que hay muchos buenos para oír, muchos buenos para repetir, muchos buenos para localizar todo en la Biblia, pero tienen un pequeño gran detalle. ¿Cuál es? No lo hacen, no son hacedores. Pues eso es algo que el apóstol Santiago tuvo que tratar en una carta, y debe ser importante porque eso le tomó tiempo, y no es para que saltemos a la carta, ¿no? Esta está cortita, no, esta habla de otras cosas. Esta carta es una carta que enseña acerca de la paciencia, como mucha parte de la Biblia. Y recuerden que hace 8 días decíamos algo así como esto: se me está acabando la paciencia, ¿verdad? Y bueno, algunos lo notan, lo hacen de manera agresiva, cuando se enojan, se agota su paciencia, y otros lo hacen de manera triste, se ponen a llorar y ya no quieren hacer nada, ya no tienen paciencia, se derrotan. Pues no es la manera. El Evangelio es para creyentes que se han convertido. Ahora, si ellos dijeran levanten su mano, pues la levantarían los que son cristianos, y tendrían ustedes que también levantar su mano diciendo: quiero vivir la paciencia en Cristo Jesús. Nuestra paciencia se agota, también lo dijimos. Hay días que nuestra paciencia se agota y ya no tenemos nada para esperar, estamos desesperados. Y Dios no quiere que vivamos según esa paciencia, porque esa paciencia pues no es la que Dios nos dio, es la paciencia de una generación caída en el pecado, que para que nadie se sienta mal, ni tampoco nadie se sienta bien, todos somos pecadores, todos por naturaleza somos impacientes. Y nuestros hechos lo reflejan, nuestra vida lo refleja. Por eso necesitamos urgentemente a Cristo. Vamos a recordar que si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios, ¿verdad? Los hijos traen una misma genética, decían algunos, un mapa genético, y para descubrir si es hijo o no es hijo, le hacen un examen de ADN. Ahora está muy avanzado esto, y dicen: no es mi hijo, a ver, vamos a hacer un examen de ADN, y demuestran si eso no es su hijo, porque trae las características genéticas del papá y de la mamá, ahí las trae. Cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, Él no necesita hacer un examen de laboratorio, Él ve en su corazón. Aunque nosotros aparentemos ser hijos de Dios y creamos como hijos de Dios, Él no necesita hacer el examen, porque nos conoce perfectamente. Él nos creó y Él sabe si somos sus hijos o no, si hemos nacido de nuevo o no. Pero también hay algunos que dicen: no, es que no me siento hijo de Dios. Pero Dios lo ve y dice: usted nació de nuevo y usted está creciendo y usted sí es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién depende ser hijo de Dios? No depende de las obras humanas, ni de la iglesia, ni de los amigos cristianos, ni de los maestros cristianos, ni del pastor que te dice que eres hijo de Dios o no eres. Sino depende de Dios y tu relación con Él. Si has arrepentido, entonces has desarrollado en Cristo la fe, porque Él te la dio, y ahora has aceptado su salvación.
Hay algunos comentaristas en relación con la carta que voy a leer ahora, o que vamos a compartir de Santiago. Hay algunos comentaristas que anoté los nombres porque a veces, ¿quiénes son ellos? Describen sus comentarios, uno es Jamison y el otro es Kenner o Kinner. Ellos dicen algunas cosas en cuanto a Santiago. Dicen: la injusticia prevalecía en el Imperio Romano. Había poderosos que oprimían a los pobres injustamente hasta el grado de agotar su paciencia, y esa paciencia cansada, agotada, causaba sediciones, guerras y muerte. Los judíos, aunque creían en Jehová Dios, y aunque eran los non plus ultra ilustrados del Dios eterno, ¿verdad?, que sí lo mencionan, y a veces ni quieren decir la palabra Dios, ellos que eran los súper evangelizados por el Padre, ¿verdad? Ellos participaban en guerras también. Vean cómo entonces también a los judíos se les agotaba la paciencia, y los judíos tomaban las armas, y había entre ellos sectas como los celotes que buscaban rebelarse y vencer y pelear contra el Imperio Romano que los tenía esclavos. Fíjense qué curioso es. Estaban esclavos del pecado, estaban esclavos de Roma, eran sus siervos. El Imperio Romano estaba mandando sobre ellos y los tenía así aplastados y cobrándoles impuestos. Pero los judíos, en vez de pelear contra su pecado personal, peleaban contra los judíos que los oprimían, siendo que Dios establece a las naciones para que hagan sus propósitos. Dios decide todo. No es que Dios no pudo proteger a los judíos. Señor, los dejaste. Ellos pensaban eso y esperaban el día del Señor. Sin embargo, aquí la situación es diferente. Los judíos no podían ver que vivían sufriendo porque estaban en pecado, y se les agotaba la paciencia porque no esperaban la liberación de Dios a través de Jesucristo con la paciencia de Dios. ¿Qué hicieron? Pues no solamente pelearon contra los judíos en la guerra donde termina siendo Jerusalén invadida y destruida por el emperador Tito en el año 70. No solamente hicieron eso después, sino mataron a Jesucristo, que vino a hacer la paz para nosotros. Dice un profeta, no voy a decirlo para no equivocarme, pero dice príncipe de paz. ¿Recuerdan ustedes? Padre eterno, Dios fuerte. Entonces este profeta dice: vino a hacer la paz. Y las personas no entendieron eso. Las personas entendieron: yo voy a hacer la guerra. Bueno, nosotros como cristianos estamos siendo reeducados en una vida cristiana. No importa cuál iglesia cristiana sea, el mensaje es el mismo. ¡Ey! Ten paciencia. Dios es un Dios de paciencia. Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados nuestros. Romanos 3:25. Entonces quiere decir que si Dios es paciente, nosotros debemos ser ¿qué? Pacientes. Pero pacientes no conforme a nuestro apellido, sino conforme a Dios. Por eso el Hijo de Dios debe aprender a tener paciencia, una paciencia que viene de Él. Los cristianos estamos siendo llamados a tener paciencia en medio de un mundo que es mucha maldad. Hay mucha maldad, hermano, lo sabemos. Sin embargo, Dios nos está pidiendo a través de su palabra que nos quedemos callados y solamente estemos orando, recibiendo golpes o soportando las injusticias. No, Dios no quiere nomás, no solo quiere eso, sino Dios quiere que nosotros hablemos de la justicia, pero con buenas palabras, que seamos educados para decir: no estoy de acuerdo con que tú estés haciendo esto, por esto y por esto. Hacerlo conforme Dios lo hace en Cristo Jesús. Llegar con sabiduría a las situaciones difíciles de la vida que nos generan impaciencia. Impaciencia porque desde nuestro punto de vista las cosas están mal. Entonces uno tiene que acercarse a Dios y aprender de Él para hablar con tranquilidad, en buena manera y sin violentarse. ¿Verdad que se tiene que aprender uno?
no estoy de acuerdo que me utilices como un objeto. No estoy de acuerdo que me grites. No es lo que Dios quiere, que me grites. No estoy de acuerdo que me ignores. No estoy de acuerdo que pongas tu pie sobre mi cuello para que tú me sometas. No. ¿Y por qué no? Porque Dios nos enseña otra vida distinta. ¿Verdad que se tiene que desarrollar la capacidad? Porque generalmente termina esto en violencia, en gritos fuertes que causan una separación. Todos experimentamos la luna de miel y algunos luna de hiel, pero esa luna de miel se acabó. Y tenemos que aprender a desarrollar la paciencia de Cristo porque la nuestra se acabó. La paciencia es algo que se tiene que conservar hasta que Cristo venga otra vez y nos lleve a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si Dios es el Dios de la paciencia y tenemos su paciencia, yo pregunto, ¿cuándo se le acaba la paciencia a Dios? ¿Cuándo? No, no se le acaba. Él pone límites y dice hasta aquí. Pero nosotros ahora también ponemos límites y decimos a las personas hasta aquí. Sin ofenderlos, pero sí diciéndoles no estoy de acuerdo con que no comparto tu visión de santidad, tu visión de pecado. Yo estoy pensando que debemos platicar acerca de eso. Y eso es una tarea para desarrollar. Ahora, noten ustedes que uno está llamado, cuando uno ya es cristiano, está llamado a hacer buenas obras. ¿Alguien me dice dónde está eso? Porque somos criados en Cristo Jesús para que andemos haciendo las buenas obras. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice eso. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y una de las buenas obras tan necesaria en la sociedad y en la iglesia es aprender a tener paciencia. Paciencia. ¿Cómo es eso? Pues yo espero que se resuelva esta situación. Señor, ayúdanos. Hay muchas situaciones que agotan la paciencia y uno tiene que ver más allá. Uno tiene que ver, Dios nos va a ayudar a resolver esta situación que estamos pasando ahorita. En lo familiar, en lo social, en la iglesia, donde quiera que estemos. Abran su Biblia en Santiago para ir viendo el pasaje. Ya hablamos de puntos que están alrededor de la paciencia, pero vamos a hablar del pasaje de Santiago. En el capítulo 1, empezamos en el verso 1, donde dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, siervo de Dios. El otro nombre que se usaba para Santiago es Jacobo. Y bueno, Jacobo también, no voy a entretenerme en eso, pero es un hermano del Señor Jesús. Y aquí vemos que él se denomina siervo de Dios. Ahora, cuando yo veo siervo de Dios, estoy entendiendo que está dispuesto a obedecer. O sea, hacer lo que Dios dice. Siervo de Dios, estoy a tu orden. ¿Verdad? Cuando yo digo, soy un empleado de cierta institución, estoy en la nómina, entonces inmediatamente te mandan llamar que vayas a la jefatura o con el director. No puedes decir que no vas. Dices, enseguida voy. ¿Estamos de acuerdo? Somos siervos de la institución a la que servimos y a veces demostramos demasiada obediencia cuando no debiéramos, porque no todo lo que mandan es correcto. ¿Estamos de acuerdo también? Bueno, cuando Dios manda, uno tiene que decirse, soy tu hijo, soy tu siervo, di lo que quieres que haga. Pero somos tan diferentes en el trabajo que en la iglesia que a veces abusamos. Y se tocan temas que causan mucha discusión y que algunos están de acuerdo, no están de acuerdo, pero lo que sucede es que a veces hacen como que no oyen, hacen como que no ven, hacen como que no comprenden. Porque las cosas que se dicen que no se hagan, se siguen repitiendo. ¿Por qué? Si decimos como Jacob,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo, yo tengo que decir, se me acaba de enseñar una cosa en la iglesia, acabo de anotarlo, y a partir de hoy voy a empezar a obedecerlo, porque Él manda, no sugiere, no recomienda, Él ordena. Y el ser humano dice, bueno, a mí no me pareció adecuado. Pues ahí tienes la Biblia. ¿Qué dice la Biblia para ti? El Espíritu Santo es el que debe convencerlos a ustedes, pero el pastor, el predicador tiene que enseñar la verdad, y la verdad se tiene que obedecer y decir, Mario, siervo de Jesucristo. Es una cosa tremenda decirlo, porque entonces ya no tengo derecho a tener iniciativa propia, sino a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y eso no es solamente para unos cuantos, es para todos los creyentes. Todos tenemos que decir, soy siervo de Dios. No todos van a ser pastores, no todos van a ser, pero cada quien será un misionero o un testimonio en su propia casa. Él dirige su carta, dice el verso 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, y les manda salud, les manda saludos. A las 12 tribus, quiere decir que miren, de las 12 tribus, las 10 del norte se perdieron en el pecado, porque se paganizaron, porque abandonaron la fe limpia, y las 2 tribus del sur, y específicamente la tribu de Judá, ella que era fiel, y media tribu de Manasés. Pues sabe una cosa, Santiago está viendo con fe a todas las 12 tribus de Israel, y está diciendo a todos ellos, salud, que Dios los bendiga. La carta es para ustedes, porque ahora en Cristo Jesús, también nosotros que tenemos fe, somos hijos de Abraham. Amén. Por la fe, nosotros también somos llamados pueblo de Dios, el pueblo de Dios injertado. Entonces somos hijos de Dios por la fe, somos hijos de Abraham. Y después de Abraham vino las 12 tribus. Pero en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios quiere que nosotros creamos en Cristo, lo sigamos a Él. Y eso es lo que está predicando Santiago. Salud. Entonces el verso 2 nos enseña cómo vivir en Cristo la fe. Perdón, en cómo vivir en Cristo la paciencia, ¿sale? Ahí empieza en el verso número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí dice, algo que ustedes tienen que aprender como cristianos es vivir con sumo gozo. ¿Qué quiere decir sumo gozo? Gozo completo, que no le falte nada. Entonces ahora vemos que está diciendo lo que dice también el apóstol San Pablo en Gálatas 2:22, cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí me quedo. Entonces aquí ya estamos viendo que la paciencia se junta con el gozo. Y realmente un cristiano maduro va a reflejar gozo en medio de las dificultades. No va a ser su gozo, no va a ser hipócrita, no, como los payasos, ¿verdad? Que se pintan y están con una sonrisa pintada, pero están tristes por dentro. No, el cristiano verdadero dice, pues aunque estoy pasando por diversas pruebas, tengo gozo, porque esto se va a acabar y Cristo lo venció. El pecado está vencido, que es el que me está lastimando. Cuando alguien lastima a otro, lo está lastimando, pues es un pecador que está lastimando a otro pecador. Pero un pecador arrepentido no tiene que hacer eso. Tiene que cuidar muy bien y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga en mi relación con esta persona? Bueno, pues ahí dice, tened por sumo gozo. Ten gozo, aunque estés en crisis, en problemas, ten por sumo gozo. Dice aquí, porque cuando allí se dio esas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Entonces, si tú quieres aprender paciencia, dice aquí, tu fe necesita ser probada. Necesita ser probada. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y todos estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Claro que sí. Pero el chiste es que te digan, haz esto, entonces digas, bueno, ahí está el problema. O sea, no quiero. Bueno, entonces tu fe está siendo probada.
El concepto de prueba es como en un examen. Un examen te hace una pregunta, no porque quieran lastimarte, no, sino porque te la enseñaron. No es maestro el que pregunta lo que no enseña. Maestro es aquel que enseña y le anima a la persona que responda en un papel o de manera oral o como guste, pero que demuestre que conoce lo que aprendió. El maestro no es mala persona para destruir al estudiante, como muchos estudiantes piensan. Más bien el maestro es el que motiva a enseñar. Dios quiere enseñarnos. Y entonces decimos, yo quiero ser fiel. Muy bien. Ahí va una prueba. Ay, no, Señor, no. Ahí está la prueba. Y empiezas a sufrir y a orar y para siempre ya dices, ahora sí ya voy a hacerlo. Tu fe es probada. ¿Para qué? Para desarrollar paciencia. Pero también la paciencia tiene que terminarse de principio a fin. Dice el verso que sigue 4, para que la paciencia tenga su obra completa y termines o seas cabales y perfectos sin que te falte cosa alguna. Entonces quiere decir que hay creyentes que pueden pensar que la paciencia la tengo con X, pero no la tengo con Y. Y yo tengo una situación como imparcial, como que la paciencia no la he aprendido a hacer como para todos. Yo pregunto, ¿Dios es paciente con todos? ¿O nomás con los que han creído en Él? Dios es paciente con todos, deja salir su sol sobre justos e injustos, ¿no? Dios nos da el aire a todos, Dios nos bendice a todos con trabajo. Y a veces dice uno, ¿y por qué es tan malo y tiene tan buen trabajo? Dios está esperando que se convierta. Tiene paciencia. Y nuestra paciencia debe ser cabal, completa, terminada. Bueno, yo no la tengo, por eso estoy orando. Y es lo que sigue enseguida. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, aquí vemos cómo, yo cómo voy a decidir cuándo tener y hasta cuándo tener paciencia. Entonces necesito sabiduría, ¿verdad? Para decidir. Bueno, yo estoy aprendiendo a que puedo pedir. No tengo la paciencia, me falta esa paciencia que tú, Señor, quieres que yo tenga. Dámela, te la suplico, aunque ya la tengamos. Pero uno puede dirigirse a Él y decirle, dame la paciencia, porque necesito crecer en esta área. Bueno, Él va a hacer lo necesario para que nosotros la desarrollemos, nos va a instruir y enseñanza. Tengo que ser honesto y decirle a Dios, necesito sabiduría. Hay otra característica, no solamente de pedir. ¿Qué más tenemos que hacer? Verso 6. La promesa es que nos va a dar la paciencia, ¿verdad? Nos va a dar sabiduría, nos va a dar todo. Pero ¿cuál es la condición que tenemos que reunir? Pidamos con fe. O sea, que estemos convencidos que lo que vamos a pedir lo vamos a recibir y que Dios es bueno y que nos puede dar lo que estamos suplicando y Él nos va a ayudar, nos va a contestar. Él es bueno. Pero pida con fe, no dudando, ni una pizca de duda. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que el viento la lleva para allá y la trae para acá y esa ola anda para todos lados. Y dice, afirmando el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El que duda, pues ahorita está pidiendo una cosa y al ratito se le olvidó que pidió. Y eso lo define en el verso que sigue. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay personas que inician, ¿verdad? Inician y son muy constantes en lo que hacen al principio, pero después, como la onda del mar, ya no está, ya no cree, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no está en el grupo de oración, ya no tiene tiempo. Primero, yo quiero servir al Señor, muy bien, nos da muchísimo gusto,
pero después no tengo tiempo, ¿sabes qué? Y se empiezan a enfriar, y cuidado, porque el enfriamiento, el alejamiento de Dios es una tierra fértil para pecar. Una tierra fértil para pecar. Entonces, la oración es necesaria para vivir la fe, para vivir la paciencia. Yo necesito vivir lo que creo. ¿Dice la Biblia eso? Obedece. Pero es que en otra iglesia, tú lees la Biblia y eso dice, obedece. Claro, hay que hacer una buena interpretación de la Biblia, hay que hacer una buena revisión de lo que significa. Porque cuando yo leía esto, estaba entendiendo lo que tal vez no entendía antes, que significa que Santiago le estaba pidiendo a los creyentes que estaban presionados por los romanos, que estaban siendo explotados por los romanos, que estaban realmente sufriendo la aflicción por causa de los romanos aprovechados. Entonces había ricos y pobres. Y era una injusticia. Pero la enseñanza de la carta de Santiago es, ¡ey! Dios les va a ayudar. Hay un tiempo. No con violencia, no con las manos, no con estrategias tramposas, sino confiando en el Señor. Oren, estudien la palabra, hablen, pero no peleen. Yo decía, ¿cómo es posible que los cristianos? Sí, y eso pasa ahora también. Hay personas que pelean con todas las personas con las que trabajan y de todos los trabajos los corren. ¿Por qué? Porque no han desarrollado paciencia, porque no han aprendido que tienen que entender un proceso en el cual tienen que administrar la paciencia que Dios les da. Pero también he visto personas pacientes, cristianas, que duran sus trabajos y permanecen porque son sabios. Y cuando los quieren meter en problemas, más cierran la boca. O le dicen, ahí están las evidencias. ¿Es que tú con quién? No, yo no. Ser sabios, hermanos, es una característica necesaria. Si tienes falta de sabiduría, la recomendación es que pidas a Dios, pero que la pidas sin dudar y que la pidas sin ser inconstante. Al contrario, siendo obediente y constante en todos los caminos. Y luego termina diciendo este pasaje acerca de los hombres o las personas, los cristianos de humilde condición. Dice, gloríese en su exaltación. A los cristianos que están sufriendo la condición de angustia, de sufrimiento, de presión política, social, económica, que los están machacando, los ricos, injustos, dice, gloríese en su exaltación. ¿Quién exaltará al final? ¿Quién es el que levantará a todos los que están siendo apachurrados por la injusticia, inclusive familiar? ¿Quién los va a levantar? ¿De quién esperamos esa exaltación? De Dios. Gracias, de Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo puesta mi esperanza en que a mí me reconozcan y que me tomen en cuenta y a mí no me trates así porque yo soy otra cosa, no soy igual a ti. Mira, hermanos, delante de Dios todos somos iguales. Pero los roles en los trabajos tienen que respetar. Y los roles en las iglesias tienen que respetar. Y en todos lados donde hay una autoridad se tiene que respetar, porque eso es lo que Dios dice. A los padres se les tiene que respetar también. Y entonces, dice, entonces no le entro a los golpes, no. Espera el tiempo de la exaltación. Porque tu exaltación, si esperas en Cristo, va a ser eterna, en los cielos. Pero si no esperas y agarras tú la violencia en tus manos y te encargas de vivir la vida sin Cristo, tu condenación va a ser eterna también. ¿Qué quieres? ¿Exaltación o condenación? Y si uno quiere exaltación, entonces uno tiene que empezar a vivir la paciencia. Dice en el verso número 11, el último, porque cuando sale el sol, el 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico, ¿qué dice? En todas sus empresas. Quiere decir que
el rico no va a ser eternamente rico. Si pone su confianza en las riquezas y de estas riquezas empieza a comprar, a negociar y a hacerse la gloria para él, no para Dios, el rico está bien que sea rico. Gracias a Dios por los ricos. Porque hay hermanos que ofrendan, ayudan, trabajan, dan su vida, dan de sus recursos para que la iglesia, el evangelio se extienda, comparten su riqueza para otros pobres de la iglesia. ¡Qué bueno que lo hagan! Pero aquel que lo hace con un motivo diferente a exaltar a Dios, lo hace para su gloria, para que le digan, muchas gracias, te quiero mucho, rico que me amas. Hermanos, eso es un pecado. La exaltación es para Dios y Dios es el que nos exalta a nosotros. Y entonces el rico que vive de su riqueza y que ve a los pobres chiquitos, y como eran los romanos, opresores y malos, ¿verdad? Dice que los compara con la hierba. Está muy hermosa, pero llega un tiempo, y sobre todo en esos lugares del Medio Oriente que son desérticos, la bella flor, lo hermoso, pasaba el sol caliente. ¿Y qué creen que le pasaba? Se marchitaba. Y eso le va a pasar a todos los que viven oprimiendo a los humildes. Pero yo no tengo por qué tomar una decisión para acabar con la injusticia. La paciencia de Dios fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo y pudo llamar a 10,000 ángeles cuando estaba en la cruz a librarlo a él y poner las cosas en su lugar. ¿Y sabe qué hizo? No, negó todo el derecho que tenía de acabar con la humanidad perversa, porque se iba a quedar sin nosotros. No había una sola persona que pudiera resistir el juicio de Dios. ¿Te consideras bueno? ¿Te consideras que has dado mucho a la iglesia? ¿Te consideras que tienes muchos conocimientos que se te están desaprovechando? ¿Te consideras una parte vital en la iglesia que sin ti la iglesia se muere? Discúlpame, todos nosotros somos como basura delante de Dios. Isaías dijo, soy como un gusano. Y nuestras obras son como trapos de inmundicia, como trapos sucios que no sirven para nada. El único que merece toda la gloria y toda la honra es Jesucristo. Y en su paciencia no dijo, castigo a los infieles porque nos moriríamos todos. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora nosotros estamos aquí arrepentidos por su amor, por su justicia, y queremos aprender a ser pacientes. Vivir en Cristo la paciencia, vivirla, no solamente saberla. Cuando no tienes paciencia, rompes muchas cosas. Hasta el matrimonio lo puedes romper. Ya no te aguanto. Pues ni yo aquí. Es que tú y tú también. Y no nos damos cuenta que Cristo murió para salvarnos y que nosotros debemos morir para salvar nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros hijos. Es ahí donde Dios nos está llamando a vivir la paciencia. Yo quiero invitarles esta mañana a que no solamente aprendamos la paciencia, sino que vivamos la paciencia. Y hermanos, usted sabe, y yo sé, cuando la paciencia mía se agotó y que estoy a punto de exigir justicia. Y cuando yo exija justicia, señalando con un dedo a mi hermano, esa justicia se me va a aplicar a mí. Yo tengo que aprender a tener misericordia y paciencia con aquellos que son terriblemente malos
y amarlos aunque sean mis enemigos. ¿Verdad que se necesita paciencia? Y la paciencia de Dios, hermanos. El fruto del Espíritu es aquel que está en todos los que han creído en Cristo Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, y eso nadie lo puede quitar. Pero si alguien me está escuchando y está en desacuerdo, usted puede estar en desacuerdo, claro que sí puede estar en desacuerdo, pero no estará en desacuerdo conmigo nomás, estará en desacuerdo con la palabra de Dios. Y usted va a tener que arreglar su asunto, no conmigo, de mí se va a alejar, va a tener que arreglar su asunto con Dios. Y si no lo arregla antes de morir, ya no hay esperanza. ¿Se dan cuenta qué importante es vivir la vida como Dios quiere? Cuando usted y yo escuchamos un mensaje de la palabra de Dios y no lo entendamos, pregunte. Y una vez que lo entendamos, hagámoslo. Y si entendiendo no queremos hacer su voluntad, no hay nada que hacer hasta que lleguemos a la presencia de Dios y Él nos aclare lo que nosotros dejamos de hacer por rebelión. Voy a invitar a ponernos y vamos a orar. Padre, en este momento, te damos gracias, Señor Jesús, por que ahora hemos dado un paso más en cuanto al conocimiento de la paciencia, no solamente saber que eres un Dios paciente, sino que también nosotros debemos vivir ese conocimiento de la paciencia en nuestras vidas por medio de Jesucristo, porque nuestra paciencia se agota, es humana. Y Padre, te suplicamos que seas tú quien obres en cada uno de nosotros, y te rogamos por aquellos que tal vez vienen por primera o segunda vez, que anhelen buscar esa vida de paciencia tuya. Te suplicamos que nos ayudes a los que estamos aquí a compartir el Evangelio de salvación, a que no es que uno lo pueda lograr, sino es que Cristo ya lo logró y nos lo quiere entregar y nos quiere dar la oportunidad de hacer con Él la vida que desea. Gracias, Dios, por tu misericordia. Bendice a cada uno de los que vinieron, bendice a los que no pudieron venir, bendice, Señor, a todos aquellos que puedan ver este mensaje a través de los medios de comunicación, como se transmite, y Dios, que todos nosotros crezcamos en vivir en la paciencia de Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.